Bienvenidos a las 7ª jornadas de Tejiendo Vida, que lleva por título El cooperativismo hacia una economía social y solidaria. Este es el año internacional del cooperativismo. ¿Se me oye? Sí. Pretendemos dar a conocer nuestro proyecto, así como mostrar un poco mejor los proyectos de las cooperativas afines y que nos acompañarán durante esta jornada. Gracias. La Asociación Tejiendo Vida nace en abril del 2016. Llevamos ya, por lo tanto, trabajando en este proyecto 9 años y se creó con el fin de construir un proyecto social de vida en común que favorezca la autonomía, potencie la corresponsabilidad y fomente el desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y capacidades. También para defender los derechos sociales de las personas, en particular de las mayores, y para promover iniciativas sociales residenciales de economía social que den respuesta integral a las necesidades de las personas. A lo largo de estos años hemos trabajado sin descanso, compartiendo trabajo, encuentros de convivencia, jornadas de reflexión y desarrollo personal, organizando charlas, debates, jornadas de encuentro con otros grupos afines y campañas de difusión para conseguir cumplir nuestro objetivo. Sacar adelante un grupo de personas decididas a vivir nuestra vejez, compartiendo y apoyándonos como una alternativa a lo ya existente. Así se materializó la cooperativa Tejiendo Vida y así se está materializando el edificio en el que vamos a convivir y que al final de la jornada nos presentará el Consejo Rector. Esperamos que este solo sea un ejemplo y que de esta experiencia surjan otras con la misma ilusión. Y doy paso a Rosa, que nos va a conducir la mesa, ¿vale? A lo largo de toda la jornada habrá un punto de información para quien quiera ampliar información. Buenos días. Muchas gracias, Geno, por esta introducción que ha sido muy motivadora. Bueno, vamos a empezar ya esta primera parte del evento compartiendo 4 experiencias que nos muestran que el cooperativismo no es solo una teoría, sino una práctica viva, transformadora y muy necesaria. Tenemos energía, movilidad, alimentación, finanzas, en fin, vamos a conocer muy de cerca lo que hacen estas cooperativas. Porque son personas que han decidido hacer las cosas de otra forma. Entonces, voy a pasar a presentarles a las personas que tenemos con nosotros. En primer lugar, tenemos a Manuel Espinilla, viene de Ecogermen, que como saben es una cooperativa de consumo ecológico, de consumidores de productos ecológicos que fomenta la producción local y el respeto al medio ambiente. Manuel es delineante de profesión, ya jubilado, y es miembro del Consejo Rector de Ecogermen. Tiene una larga trayectoria de activismo, es militante de Entre Pueblos, que es una organización de cooperación internacional para el desarrollo, y además también ha participado activamente en la coordinadora de Castilla y León de organizaciones no gubernamentales. Bienvenido, Manuel. Bueno, vamos a seguir por la cooperativa más joven de las que tenemos aquí. Se trata de Kiwi Movilidad. Nació apenas en 2021, creo. Y bueno, Kiwi trabaja para la movilidad sostenible, fomentando la utilización de vehículos 100% eléctricos y de forma compartida. Tenemos aquí a David González, que nos lo va a contar. David es de Valladolid. Es ingeniero técnico en informática y también ha practicado el activismo, especialmente en organizaciones juveniles desde su época de estudiante. En la actualidad
trabaja como consultor informático y es presidente de Kiwi Movilidad. Bienvenido. Bueno, también tenemos el mundo de las finanzas presente, con Fiare Banca Ética, un banco sin duda muy diferente de la banca convencional, porque es un banco que ha apostado por las finanzas éticas. Tenemos aquí a Leandro Velasco, que nos lo va a contar. Leandro es economista, es profesor de ciclos formativos y un educador vocacional. También tiene una trayectoria importante en el activismo en movimientos sociales, como el comercio justo, la cooperación al desarrollo, y ya en 2007 participó en la constitución de la Asociación Fiare de Castilla y León. Desde entonces él pertenece al grupo de iniciativa territorial de Fiare Banca Ética. Entonces, bueno, una vez hechas estas breves presentaciones, uy, pero nos falta la energía, lo más importante. Pues nada, sin energía no nos movemos, no vamos a ningún lado. Santiago, discúlpame. Bueno, pues tenemos a Santiago Campos, que viene de Energética, que también, como sabéis, es una cooperativa de consumidores de energía 100% renovable. Vamos a ver, Santiago nace en Zaragoza, pero se confiesa vallisoletano de adopción. Y según sus propias palabras, lleva trabajando en el cooperativismo desde que tiene uso de razón. Entonces, bueno, ahora sí, ahora una vez presentadas nuestros ponentes y nuestras cooperativas, vamos a profundizar un poquito más en vuestras trayectorias. Como en toda historia, pues lo mejor es comenzar por el principio. Entonces, os pregunto, ¿cómo surgió la idea de crear vuestra cooperativa y qué desafíos enfrentasteis en los primeros pasos para ponerla en marcha? Entonces, como Santiago le he dejado para el último, pues empezamos en el primero, si te parece. Cuéntanos tu experiencia en pasado. Bien, ¿hace falta el micrófono? ¿Se oye bien? Vale. Pues a ver, Energética nace justamente estos meses, hace 10 años. Hace 10 años tuvimos la asamblea inaugural, la asamblea constituyente, a partir del trabajo de unas entre 40, 70 personas que llevábamos un año prácticamente antes reuniéndonos para ver qué respuesta podíamos dar desde Valladolid, desde Castilla y León, al reto energético al que nos enfrentábamos. Estaba empezando a nombrarse entonces el tema de la transición energética, estaba hablándose por primera vez en España y poniéndose en el candelabro, como dicen algunas, el tema de la pobreza energética, de la soberanía energética, los efectos sobre el cambio climático de nuestros hábitos cotidianos, como encender este proyector o encender la luz, y los efectos que tienen también en las comunidades más alejadas de las nuestras. Y un grupo de personas, bueno, desde distintos activismos y desde distintas militancias nos empezamos a juntar para dar una respuesta que no fuera política, que ya se estaba empezando a dar de forma muy tímida en algunos programas políticos, ni desde el ámbito social, que ya se estaba empezando a cristalizar en herramientas como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético o como el activismo energético que empezaba a trabajarlo, sino que creíamos que podíamos dar una respuesta desde el otro de los ámbitos que tiene el ser humano para relacionarse con otras personas, que es el económico, y generar en similitud a lo que en otros territorios, como siempre suele suceder, estaban ya adelantados a nosotros y poniendo en marcha un modelo empresarial cooperativo que fuera alternativo o que evitara o que nos ayudara a tener una menor dependencia de esas grandes empresas que eran las causantes de los desmanes que denunciábamos en los activismos o en el activismo político. Así surge Energética, asemejándonos a otras cooperativas que estaban surgiendo, que habían surgido unos años antes en el Estado español, como Somenergia, que seguramente que es la que más conocéis, Goyenen en el País Vasco y en el resto, en varias de las comunidades autónomas de nuestro entorno. Grupos de personas que quieren poner
la transición energética y las demandas de la sociedad civil respecto a la energía en el mercado, justo en el sitio en el que se cuece el bacalao. Bebemos también, y permitidme el recuerdo así un poco viejuno, del inicio del cooperativismo energético en España, que no está en Gerona, no está en Som Energia, sino que está en la Comunidad Valenciana, con cooperativas que tienen ya más de 100 años. Pequeñas cooperativas que surgen al inicio del siglo XX, al inicio de la electrificación de España, para proveer de electricidad a los pueblos, como pasaba en casi todos los pueblos también de Castilla, pero en ese territorio se hicieron en formato cooperativo y por magias del destino todavía perviven, ¿no? Y hay cooperativas energéticas en España que han cumplido hace poco 100 años de vida, ¿no? Y que son el referente también histórico de nuestro movimiento. Bueno, ese es el origen de la cooperativa, la preocupación por intentar generar una empresa con unos niveles de ética y de moralidad un poco mayores que las grandes, eso tampoco era muy complicado, y intentando generar un nicho laboral y de actividad económica en el proceloso mundo de la energía. ¿Vale? Perfecto. O 2 días. Estupendo. Muy interesante, Santiago. ¿Y encontrasteis alguna dificultad especial? Pues yo diría que no. Quiero decir, la ingenuidad hace que las dificultades no las tengas que solventar, sino que las ignoras. Y ya está, y así se van solventando. Y yo creo que en ese momento la ilusión que teníamos, la energía que había un montón de personas, o sea, la Asamblea Constituyente, no sé la vuestra, la nuestra fueron 77 personas. 77 personas que firmaron, que normalmente una Asamblea Constituyente la constituyen 4 y luego ya se hacen los demás, ¿no? Pues nada, dijimos que 77 y 77, lo que fue un Cristo de cuidado, os podéis imaginar, para conseguir firmas, poderes, dinero y demás. Yo creo que la ingenuidad, pero sobre todo la ilusión de las personas que estábamos en el arranque del proceso, hizo que las dificultades ni nos enteráramos de ellas. Bien es cierto que la transición, que de lo que fue inicialmente un movimiento que, aunque éramos empresa, éramos cooperativa, nacía de personas vinculadas con el activismo y con inquietudes sociales, trasladarse al ámbito empresarial sí que genera dificultades y sí que es un cambio no solo en lo económico, sino también en lo conceptual, ¿no? En saber en cuál es la posición de tu entidad en el mundo. Bueno, eso generó dificultades que sobre pero no particularmente. En los inicios, desde luego, no. Después sí, pero en los inicios no. Santiago, muchas gracias. Bueno, ahora, si te parece, vamos contigo, ¿no? Pues nada, ¿Cómo allá. fueron esos comienzos en Ecogermen? Sí, bueno, yo antes de nada quiero agradeceros muchísimo el que nos hayáis invitado y que estamos como, o yo me encuentro como en familia, ¿no? Es decir, no he venido en zapatillas de casa de Milán, porque con todos los compañeros y compañeras que hay aquí me une una gran amistad y somos como parte de una gran familia. Como decía Santiago, yo creo que, y ya lo dijo alguien más listo que nosotros y nosotras, que como sabían que era imposible, lo consiguieron, ¿no? Es decir, que como no imaginábamos la complejidad de montar lo que hemos montado, pues nos pusimos a la tarea. Ecogermen ha cumplido ahora 22 años de funcionamiento, no son los 100 de Valencia, pero hay pocas entidades en las ciudades como Valladolid que puedan presumir, entre comillas, yo creo que es motivo para presumir, de haber conseguido mantener un proyecto durante 22 años en un ámbito tan complejo como el de la alimentación. Es cierto que cuando surge la idea de crear Ecogermen, ya había otras maneras también de acercarse a la alimentación ecológica, a la alimentación que produce y consume en proximidad, y había grupos de consumo y que siguen existiendo y que no se trataba de entrar en competencia con, sino intentar crear un espacio en el que quienes deseábamos o deseaban en ese momento
tener una aproximación más fácil al producto ecológico, se creara una mínima infraestructura para eso. Al principio fue una asociación, en el año 2003, creo recordar, y unos años pocos después se pasó allá a cooperativa. ¿Dificultades? Pues yo creo que en ese momento, dado que tampoco sabíamos muy bien dónde nos estábamos metiendo, pues te pones a ello pues con la ilusión de aprender de lo que ya venía siendo personas y grupos y familias que consumían en ecológico, que acercaban la producción ecológica. Es cierto que hace 20 y tantos años no había el debate que hay hoy sobre lo relacionado con los productos ecológicos o con la proximidad o con todos esos productos que consumimos a diario y que viajan miles de kilómetros para que lleguen a nuestra casa. Afortunadamente ese debate ya está sobre la mesa, pero también hay otras dificultades que se han venido añadiendo en estos 20 y tantos años. Lo último que se les ha ocurrido a la administración ha sido crear un certificado ecológico, que quienes vendemos productos ecológicos tenemos que meternos en una serie de problemas burocráticos y de conflictos bastante importantes y que nos llevan muchísimo tiempo. Yo creo que en ese momento de creación de ese espacio, las dificultades eran de no saber a qué nos enfrentábamos y a aprender de lo que ya venían aprendiendo otras personas en Valladolid, y de otras experiencias más potentes, como en Cataluña, como en el País Vasco, donde la climatología también permitía que prácticamente durante todo el año hubiera producto ecológico de proximidad en huertas, en espacios creados. Aquí las dificultades con la climatología nos ponen en una situación compleja en ese sentido y hay que traer. En ese momento nace del voluntariado. En estos momentos hay 2 personas contratadas y otra a media jornada más o menos, es decir, que se ha mantenido a lo largo de todos estos años ese valor de la creación también de puestos de trabajo y de mantenimiento, en contacto permanente con colectivos sociales de la ciudad, de otras ciudades y comunidades autónomas, con grupos como los de consumo con los cuales tenemos una buena y excelente relación, guarderías. Es decir, es introducir el producto ecológico en aquellos ámbitos donde a lo mejor no se les había ocurrido incluirlo, pero bueno, nosotros lo intentamos desde hace 22 años y bueno, continuamos aquí, con lo cual tan mal no lo habremos hecho. Las dificultades siempre son muchas. Cada uno o cada persona, yo creo que lo habréis visto vosotros en la cooperativa, cada persona tiene sus ideas, cada persona tiene sus maneras de enfrentarse no solo a hoy, sino a mañana y al futuro, y eso requiere un poco de mano izquierda siempre y un poco de limar asperezas. Y yo creo que las dificultades no son tanto ahora, antaño como ahora, a la hora de que todo lo que ha conseguido, lo que se ha conseguido construir durante mucho tiempo, es muy fácil tirarlo abajo. Yo recuerdo siempre a los niños, fui a las niñas cuando juegan en la playa, que al final, después de hacer un castillo que les ha llevado todo el día, plas, 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 lo pisas y se acaba el tema. Pues eso pasa con estas cooperativas y con otras muchas. Por eso lo importante es mantener la constancia y seguir creyendo que el proyecto es positivo, como el vuestro o como los que estamos aquí, que intentamos poner ese granito de arena en la complejidad del cooperativismo, que es mucho. Muy bien. ¿Te parece bien así? Muchas gracias. Bueno, pues si te parece, Leandro, continuamos contigo. ¿Qué nos cuentas de Fiare Bancaética? Muy bien, pues bueno, yo igual que Manuel, en primer lugar decir que es un placer, ¿no? Gracias por la invitación y que estamos en familia, ¿no? Que es un orgullo porque la trayectoria, que ya somos veteranos, muchos aquí presentes, ¿no? La mayoría, pues nos conocemos y estamos en la flor y nata de la innovación social, de los movimientos que se han atrevido en primer lugar y que hemos conseguido en segundo lugar pues sacar adelante, o estáis a punto con nosotros, pues proyectos que son verdaderamente eso, la innovación, ¿no? La punta de lanza de la transformación social. Bueno, yo no sé si por el sector, porque soy profe o qué, lo traigo un tanto esquematizado las ideas para que no se me vayan ningunas. Entonces, bueno, la historia luego de Fiare Bancaética y un poquito
en Castilla y León, pues es una historia apasionante, yo creo que tan apasionante como la de todos los proyectos aquí presentes, entre los cuales pues, coparticipamos, yo creo, la inmensa mayoría. Entonces es llevar a efecto pues, un sueño, ¿no? Un sueño, una utopía. Alguno decía en una asamblea nuestra, una heterotopía. ¿Qué es eso? O sea, como un sistema alternativo, ¿no? O sea, algo que realmente pues, juega con sus propias reglas, pero fuera del sistema, en nuestro caso del sistema financiero, pues contra el que en el año 2000 pues empezó una serie de gente a plantearse en País Vasco en concreto, en Euskadi, pues alternativas a un modelo dominante pues, que era injusto, que era insostenible. En el año 2002 se funda la Fundación FIARE, con un movimiento de ciudadanía activa, pues, que busca pues, un modelo financiero alternativo. En el año 2005 nos hacemos agentes del banco pues, referencial en Europa, se llama Banca Ética. En el año 2006 se empiezan a conformar asociaciones territoriales, por ejemplo aquí en Castilla y León pues, en el año 2008, y se pasan una serie de años apasionantes donde jugábamos con un proyecto, con una idea, con un sueño que era recoger y captar capital social, diríamos capital cómplice, ahorro cómplice de personas y físicas y jurídicas que creyeran en un proyecto, donde no haya nada, ¿no? Porque aquí todavía no había banco en esos entonces. Finalmente, en el año 2012, en una asamblea memorable en Rivas hacia Madrid, pues nos decidimos asambleariamente, como es la idiosincrasia del movimiento, cooperativista ante todo, ¿no? Finanzas cooperativas, éticas, ciudadanas, pues fusionarnos con Banca Ética, ¿no? Y surge FIARE Banca Ética. Y finalmente, en el año 2014, pues es el año clave, 10 años celebramos el año pasado, pues somos ya un banco operativo, con plena operatividad, con la ficha bancaria del Banco de España, y ya pues empezamos a ofrecer y entramos en una nueva fase. Lo que hay detrás de todo esto es que en el año 2002, con la Fundación FIARE, no había llegado el crack financiero, 2008, recordemos. Aquí en Valladolid nos juntamos en el 2007, gente que hay aquí alguna presente me hago de ver, como Cristina, que estábamos, o Paco, que estábamos en la plataforma de comercio justo, organizamos unas jornadas de finanzas éticas que no sabíamos lo que era, no sabíamos lo que era la banca ética, pero como decía Santi, pues es que ya había iniciativas previas, ¿no? En este caso en Euskadi, y empezamos a saber qué es eso, por qué no lo conformamos aquí, pero no había llegado el crack financiero del año 2008, no habíamos empezado a ver que esto tenía los pies de barro, que el problema era de la financiarización, de un modelo de financiarización pues, que nos llevaba al desastre, ¿no? Entonces había mucha gente que ya intuyó pues, que ni la banca era genial, ni las cajas, que entonces no habían quebrado, eran maravillosas, como pensaba la inmensa mayoría, y que había que cambiar ese modelo, que era un modelo desigual, injusto, insostenible, y nos pusimos manos a la obra. Se formó, decíamos al principio, con ese afán, bueno, con esa ilusión que tuvo tanta gente, ¿no? Que tuvimos, pues se formó una red social heterogénea que quizás no ha existido, pues, no sé, cuántos grupos puede haber, que abarca todo el territorio español, y grupos de lo más diverso que podamos imaginar, ¿no? Lo cual pues, le da una riqueza al proyecto impresionante. Los desafíos han sido varios, ¿no? El primero de ellos fue el respaldo social, es decir, cómo ser reconocidos cuando no estábamos ofreciendo tarjetas, ni cuentas corrientes, ni nada. Era como, entre comillas, vender humo, ¿no? No era humo, era un proyecto apasionante, pero ¿qué podías ofrecer, ¿no? Había que movilizarse, había que construir redes territoriales, que es la base del proyecto, los grupos locales, como el que yo represento, ¿no? Grupos de iniciativa territorial. Había que agregar a mucha ciudadanía, por ejemplo, ahora tenemos más de 4.000 personas socias, pero partimos de Valladolid, pues de los que empezamos, que eran organizaciones aquí presentes, 2, 3, 4, ¿no? ACSIS, no sé qué, no igual, y luego nos fuimos juntando, agregando capital. El marco regulatorio y financiero era un desafío gigantesco, estaba el sistema y sigue estando modelado para la gran banca, entonces cómo competir desde unos principios de finanzas éticas, ¿no? Cooperativismo, transparencia, participación, era muy complejo. De momento el Banco de España nos decía que necesitábamos 1 millón de euros, es que partíamos de cero, no teníamos nada que ofrecer y necesitábamos 1 millón de euros. Bueno, pues hemos demostrado, igual que con estos otros proyectos, que la ilusión y la fuerza y la agregación de fuerzas, confiar en algo es posible. Porque en el año 2009 ya teníamos ese 1 millón de euros, es decir, ya habíamos logrado en poquitos años, recién constituidos en Castilla y León, en el 2007, toda esa ingente cantidad de dinero, ¿no? Ahora tenemos más de 5 millones de euros en España de capital social, más de 100 millones entre España e Italia. En fin, digamos que esto fue un laboratorio social, ahora hemos consolidado una banca que es absolutamente sólida en términos financieros. Y el reto ahora, si se ampliara la pregunta, el reto hoy pues sería mantener pues, nuestros principios de finanzas éticas, ¿no? Con un crecimiento sostenido que llevamos manteniendo, más de 40%
40.000 personas socias entre España e Italia, 4.000 en España entre personas físicas y jurídicas, manteniendo nuestros principios cooperativistas, ciudadanos, éticos, y en segundo lugar seguir ofreciendo los productos que ya hemos conseguido, las cuotas corrientes, la domiciliación de pensiones, de nóminas, de la banca online, los recibos, todo lo que ya está absolutamente consolidado, que ya no hay disculpa para no pertenecer, aquí sobra decirlo, los que no estéis, pues es que a la salida vamos a intentarlo, o el que no esté en energética, o el que no esté en Ecogerme, no similar, ¿no? Cuando no hay otra alternativa, pues hay que meterse en esa. En España no hay otra a la nuestra, porque Trío 2 no es un modelo cooperativo, o en Castilla y León no hay otra a Equibu y a Energética, bueno, son, pero en realidad se emparentan, ¿no? Por lo tanto, pues seguir manteniendo la calidad de los productos y servicios financieros que ofrecemos sin perder, ese sería el desafío ahora, pues nuestra identidad, ¿no? Muchas gracias, Leandro. Bien, pues nada, vamos a cerrar esta ronda con David, que nos va a contar. ¿Qué nos cuentas de Equibu Movilidad? Bueno, lo primero, dar las gracias por la invitación. ¿Y cómo surge Equibu Movilidad? Pues surge un poco al calor de Energética. En ese momento formaba parte del Consejo Rector de Energética y tuvimos que ir a Cataluña a una reunión con Sol Energía. Creo que era por temas informáticos o algo así, porque por eso iba yo a la reunión. Y vimos un poco que en Cataluña ya existía una cooperativa de movilidad y en ese momento el tema del vehículo eléctrico, cero emisiones y tal, no estaba igual como ahora, pero bueno, ya empezaba a estar en boca de la gente. Y a la vuelta a Valladolid, bueno, pues un grupo de personas que estaban en Energética, aparte estaban en el Consejo Rector de Energética, pues dijimos, ¿por qué no intentamos hacer este modelo que ya se está haciendo en Cataluña? ¿Por qué no lo intentamos replicar a Valladolid o a Castilla y León? Un poco surge de ahí la iniciativa. En principio no estaba pensado tanto coger el modelo que había en Cataluña, sino aquí un poco más por el tema de motos, porque bueno, nos pareció que era la mejor idea. Luego enseguida en la segunda reunión yo creo que se nos fue la idea de la cabeza. Y bueno, como ya empezaba a haber esta demanda, ya habíamos también mucha gente que habíamos estado trabajando en Madrid o viviendo en Madrid, que estaba ya todo el tema de las zonas de bajas emisiones, ya estaban funcionando. Bueno, pues pareció que un poco era pues el paso natural llevar esta iniciativa a Castilla y León. ¿Qué pasa? Que tal cual nos pusimos a trabajar, dimos los primeros pasos, hicimos también la asamblea constituyente, creo que estábamos 50 personas en la asamblea constituyente. El COVID, parón, primer problema, es decir, la gente que había un poco impulsado la iniciativa, te ves en un momento de, bueno, estar aislado en casa y también te cambian un poco igual las prioridades. Entonces lo que habíamos hablado justamente antes de, pues bueno, de esa etapa, pues estaba un poco, nunca mejor dicho, en cuarentena. Podemos saber cuando salgamos, a ver cómo lo vemos. Y aparte, pues todo el tema que había que hacer de papeleo y tal, que ya suele ser complicado de por sí, bueno, pues durante la época del COVID, pues mucho más complicado. Entonces, bueno, ahí como que nos dimos un respiro y tal cual pasó el COVID, la parte de cuarentena, volvimos un poco, ya lo retomamos ya con la idea ya de pasar a temas en vez de motos a coches, y entonces ya ahí sí que empezamos un poco a hacer un poco, a constituir lo que sería la cooperativa tal y como la conocemos ahora, y ya un poco, como, bueno, viendo ya un poquito más lo que había en nuestro entorno, pues lo que un poco como han comentado el resto de los compañeros, al final tampoco es que surgiese la idea simplemente de Valladolid, sino que ya habíamos visto lo que había en Cataluña, pero ya también había otra cooperativa muy similar en Madrid, había otra también en Valencia, es decir, que era un poco replicar este modelo que habíamos visto en otros sitios, pues llevarlo en nuestro caso a Valladolid. Y ya de ahí un poco, bueno, pues juntando toda la experiencia que teníamos, con mucha gente que estaba pues, en Energética, en Ecogerme, etcétera, ya sabíamos un poco cómo funcionaba el modelo cooperativo, porque estábamos en otras cooperativas y esa parte era como más sencilla, pero ¿cuál era la parte más complicada? Que realmente un servicio de movilidad, una cooperativa que quiere ofrecer servicios de movilidad sin coches, pues igual no tenía mucho sentido. Entonces, claro, para constituir una cooperativa en Castilla y León en ese momento, ahora no sé si sigue igual, había que tener un capital social de 3.000 euros, ¿vale? Lo teníamos, habéis hecho asamblea constituyente, 50 personas, lo teníamos, pero con 3.000 euros no comprábamos un coche. De hecho, tenía que ser dos por un tema legal, porque si ofreces un servicio, según la ley, y luego no tenías disponibilidad de un coche, tenía que ser dos. Entonces, el primer reto era de cómo conseguimos dinero para comprar dos coches y aparte, bueno, pues los gastos de poner la plataforma tecnológica. Entonces, eso fue un poco igual la diferencia con otras entidades en las que participamos, que bueno, podías empezar a funcionar
un poco desde con capital cero, por así decirlo, y aquí estoy, no, antes de empezar a difundir un poco, tienes que tener ya pensado claramente cómo vas a obtener esos 30.000 euros, 40.000 euros para comprar los vehículos, y que cuando vas a explicar algo a la gente, que digas, bueno, de aquí a un plazo voy a tener coches, porque si no es de, está muy bien, pero yo esto luego cómo lo voy a usar. Y ese fue un poco el mayor reto, que justamente veníamos del parón de la pandemia, la gente tenía otras prioridades, y pasada la pandemia decías, necesitamos dinero para comprar coches. Esto es cómo lo conjugamos. Entonces fue como el primer reto, que la verdad es que tuvimos, bueno, nos superó nuestras expectativas. Cuando hicimos la primera aportación para capital, pues conseguimos los objetivos, y fue a muy poquito de pasar el COVID. Pero bueno, sí que es verdad que ahí tuvimos un momento de pánico de decir, a ver si todo el trabajo que hemos hecho, ahora no somos capaces de comprar los vehículos y queda un poco, bueno, pues un poco parado. Sí que lo conseguimos, y eso es como el mayor reto que tuvimos. Parte del COVID, porque, bueno, pues había gente que tenía otras prioridades, y luego que nada más salir, vamos a pedir, no me acuerdo, bueno, creo que pedimos 30.000 euros, que no está nada mal para empezar y que no te conoce nadie, y esto que es del coche eléctrico, que ahora la gente lo conoce más, pero hace 5 años cuando empezamos, esta gente del coche eléctrico que me está contando, y bueno, luego salió bien, pero es un poquito la parte. Sí que tuve bastante ayuda de otras cooperativas, porque bueno, ya tenían experiencia y nos habían contado un poco cómo hacerlo. Entonces bueno, eso la verdad es que el tema de apoyo entre las cooperativas sí que está bastante bien, y aquí en este caso que estábamos mucha gente, porque formamos parte de Energética, también el apoyo de Energética, pues difundiendo la iniciativa y tal, pues también ayudó bastante, que estabas como apadrinado por una cooperativa que en ese momento ya llevaba 5 años, y que yo creo que era la cooperativa más grande de Castilla y León en ese momento, fuera el tema de las agrarias, que decir, bueno, esta gente viene respaldada por otra cooperativa, con lo cual vamos a darles un voto de confianza, y eso nos permitió avanzar más rápido de lo que teníamos pensado. Muy bien, estupendo. David, bueno, pues gracias a los cuatro por compartir vuestros comienzos, y ahora, si os parece, nos vamos a situar en el presente. Entonces, ¿de qué forma vuestra cooperativa está dando respuesta a las necesidades concretas de las personas, y cómo ha evolucionado ese enfoque a lo largo del tiempo que vais operando? Bueno, ya, si te parece, empezamos. Vale, bueno, pues en primer lugar, nosotros respondemos a las necesidades de las entidades, que son personas físicas y jurídicas, básicamente, en primer lugar, financiando proyectos, ¿no? Y en nuestro caso, la identidad nuestra, y por estatutos es financiar, solo financiamos proyectos que tengan un impacto social y ambiental positivo, mediante las evaluaciones socioambientales que realizamos en los grupos locales, los grupos de socios encargados de esa misión. Entonces, bueno, solo planteamos financiar proyectos que tengan un interés colectivo, que provoquen un bien social, un bien común, que evaluamos con más de 150 indicadores, un diálogo pues, muy interesante con las propias organizaciones que nos solicitan préstamos, ¿no? Entonces, no financiamos, como decía pues, este jueves en la Facultad de Económicas aquí al lado, pues el presidente de FEBEA, ¿no? Perú Sasia, no financiamos bombas de carbono, es decir, entidades vinculadas pues, con directa o indirectamente, como ser el vehículo contaminante de emisiones, pues más contaminante, pues entidades que estén fosilizadas o directamente vinculadas a lo fósil, o macrogranjas, etcétera, etcétera, ¿no? Financiamos entidades como Energética, como Cogerme, como Tejiendo Vida, digamos, ¿no? Inmediatamente, además, como Zacán, como Espaín, como Crica, bueno, por decir, en FEBEA, o Finca Borboleta, que no vea María, que va a venir, de Zamora, la finca pues, de producción de vino ecológico, o ECO en Madrid, o Son Movilidad, que ha citado David. Pues que entonces las necesidades, hace poco hicimos un informe con apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social que detectábamos las necesidades de 100 millones de euros en los 2 próximos años a las pymes de economía social. Las pymes de economía social no encuentran acceso a financiación porque los modelos de negocio que tienen, como el propio modelo de negocio de Tejiendo Vida, no es comprensible para un banco. Pero los bancos aplican el credit score, que se llama, te lo explican los financieros con los que estamos, la parte operativa, los profesionales que nos cuentan luego, pues, meten los datos en un programa, que es un algoritmo, y define si ese es solvente o no es solvente. Una entidad de la economía social, por ejemplo, Tejiendo Vida, pues que os quiera molestar, pero no es, para el credit score no es solvente. Es decir, va a salir que no, seguro. No sé si lo habéis probado, pero hay entidades que no pasan ese algoritmo, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros, ¿no? Es cumplir una necesidad, en este caso esos 100 millones de euros que necesita, según este informe, la economía social, pues para atender esas necesidades de financiación. Otra forma que intentemos de responder a las necesidades es la gobernanza cooperativa. Nuestro banco
pues se caracteriza por una estructura asociativa donde de abajo arriba tenemos estructuras de participación. Yo aquí estoy representando al GIDE de Castilla y León, luego tenemos un referente de toda una zona de, digamos, de España, luego pues hay portadores de valor que denominamos, los propios trabajadores, los propios territorios, algunas entidades que llamamos entidades de referencia, pues como pueden ser pues, REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, o puede ser pues, el CEPES, la Confederación Española de Economía Social, o algunas entidades significativas a nivel nacional. Entonces, a partir de ahí, pues, los portadores de valor, es decir, las personas y las entidades que están dentro, que son socias, no demandan, como en la banca tradicional, dividendos, máxima rentabilidad, demandamos otra cosa. Demandamos tejido asociativo, demandamos gobernanza cooperativa, demandamos impacto social, demandamos beneficio social, que es curioso, ¿verdad? Eso lo dicen fuera y yo digo, ¿cómo sois tan gilipollas de demandar eso? O sea, si sois los socios, los dueños, ¿no? Bueno, no vamos a las asambleas a defender el máximo dividendo. Bueno, pues esa es la característica que nos hace ser distintas, ¿no? Como entidad. Entonces, tomar el control de nuestro dinero es una de las cosas que demandamos y que bueno, pues creo que se cumple, ¿no? Y bueno, pues también yo diría que una de las necesidades que se está cubriendo es aportar sentido. Aquí ha habido personas, yo hablo por mí, que desde el año 2007 pues me aporta y por todas las personas que conozco, y aquí están muchos presentes, pues sois compañeros, compañeras, nos ha aportado sentido. Sentido nos ha dado paz mental, paz espiritual, paz, porque estamos alineando nuestros valores con un valor de a dónde va para nuestro dinero. Si utilizáramos el símil de energética, no queremos un 100% de electrón que no venga de energía renovable, no queremos que ni un solo euro aporte el rearme ahora de la economía mundial, o que un solo de nuestros euros, entonces eso es una demanda y eso se está respondiendo desde la entidad de la que somos personas socias. Eso nos aporta coherencia a las organizaciones también. Hay organizaciones que antes del 2014 no podían responder a su coherencia, a sus valores, a su misión, porque no había una entidad de referencia que fuera capaz de hacerlo. Ahora la hay, ya no hay disculpa, como decía antes, por lo tanto, eso también le aporta una coherencia que le da, no sé si llamarlo paz, o le da pues, un valor añadido, diríamos, a esa entidad respecto a cómo ejerce, ¿no? su misión, ¿no? Aquello para lo que quiere hacer. Y bueno, pues sí, el crédito particular es también citarle, también es otra de las necesidades. Los particulares también tenemos necesidades financieras básicas, pues también las estamos y las vamos a empezar a cubrir. Una vivienda de primera necesidad, no suntuaria, no de lujo, no también, o eficiencia energética a los hogares, o la compra de un vehículo para la urbanización, pues bajo evidentemente modelos de sostenibilidad, un vehículo eléctrico, bueno, pues todo eso, o pues, cooperativas como la que hoy me habéis invitado a estar aquí. El crédito particular es otra, ¿no? En general estamos enfocados a construir un modelo distinto y a responder esas necesidades de un sistema financiero alternativo con la herramienta que es Fiat Banca Ética, para dar respuesta a todas esas necesidades de pedir desde abajo y llega hasta el Consejo de Administración. El plan estratégico nuestro de 4 años, pues eso no se definió desde arriba, se definió desde abajo. Lo definimos los portadores de valor desde las asociaciones que íbamos transmitiendo en un diálogo amplio durante bastante tiempo, pues qué era lo que queríamos, que eran ese tipo de cosas, de valores que son sociales, de impacto social, ambiental, y que no son los corrientes, no son los usuales, y se puede dar más o menos respuesta a eso, pero estamos siempre vigilantes en un proceso de consulta, en un proceso de transparencia de que se cumple aquello que queremos en este caso, pues 4.000 personas socias que hay en España. Bien, Leandro, gracias. Santiago, en el caso de energética, ¿cómo se ha ido adaptando el proyecto? ¿Cómo vais respondiendo a las necesidades? Bien, bueno, como os he contado al principio, empezamos 77 personas socias, ahora somos 2.200, lo podéis mirar si queréis, si tenéis el móvil, 2.220, creo. La evolución ha sido notable, ¿no? Entre otras cosas porque nuestra base social, que al final son nuestras clientas y nuestros clientes, que son los que nos piden servicios, son más. Y por lo tanto son más los servicios que nos demandan y las necesidades que tenemos que cubrir. Comenzamos, el inicio de la cooperativa surge copiando el modelo de estas cooperativas que os comentaba, Goyener, Son Energía,
con la comercialización de electricidad. Ofrecer a nuestras socias, a nuestros socios, un contrato eléctrico. Que el contrato eléctrico, en vez de pagarse al mal, pagarlo al lado luminoso de la energía, ¿no? Nos gustaba decir. Este servicio de comercialización es el primero que empezamos a ofrecer, de forma indirecta, a través de nuestra colaboración con Consumo Energía, y es el que dio origen y destino a nuestra cooperativa. Pero enseguida vimos, cuando empezamos a dar ese salto desde el activismo a la información y de la información a dar servicios energéticos a nuestros socios, enseguida vimos que eso no era suficiente para mantener un modelo de negocio, o sea, para mantener puestos de trabajo en Castilla y León, que era también uno de los objetivos que teníamos, y decidimos en un proceso de estrategia así colaborativa que quedó bastante chulo, en los inicios, el diversificar nuestra actividad económica y convertirnos al final en el asesor energético de nuestras socias, que es lo que somos, ¿no? Cuando hacemos el Energética Dígame, al otro lado del teléfono hay alguien que te dice, oye, que me habéis cobrado de más, o oye, que el contador está contando mal, o oye, ¿qué tengo que hacer para cambiar la potencia? Se me ha estropeado la caldera, ¿qué hago? Quiero poner unas placas, ¿qué hago? Necesidades, todas las necesidades que tenemos en el ámbito energético, queremos ser la empresa de confianza a la que poder pedir asesoramiento y consejo. En ese sentido, desde la comercialización, enseguida vimos que había que diversificar y decidimos avanzar hacia el autoconsumo, porque había muchas personas socias de la cooperativa que nos reclamaban, oye, yo quiero tener placas en mi casa, yo quiero dejar de depender de esta gente, de esta sarta de sátrapas, y que la luz venga de mi propia instalación. Y empezamos a hacer instalaciones de autoconsumo en el barrio Belén, que fue el barrio amigo que nos permitió aprender también cómo se desarrolla, cómo se ponen en marcha proyectos de autoconsumo, y también servicios energéticos, ¿no? Y ahí empezó nuestra compañera Rebeca. Ahora mismo somos 10 personas en el equipo técnico trabajando para buena parte de vosotras, que sois también socias de la cooperativa. En el ámbito de la climatización, pues, sustitución de calderas, instalación de biomasas, aerotermias, etc. A partir de ahí también empezaron a aflorar otros proyectos distintos, que son los proyectos colectivos. Pues desde una comunidad de vecinos que quiere hacer una instalación para sus 10, 20 o 30 vecinos, a un pueblo que dice, con un ayuntamiento muy motivado, que dice, quiero hacer una instalación para todos los vecinos, para toda la gente del pueblo. ¿Cómo hacemos? Y empezamos a trabajar en el ámbito de las comunidades energéticas, que hemos trasladado, hemos lanzado aquí en Valladolid, para que las personas que incluso, que en ciudad se da bastante, no tienen un tejado del que poder aprovecharse porque no viven en una vivienda unifamiliar, puedan también disfrutar del autoconsumo en instalaciones colectivas que estamos poniendo, como sabéis, en 4 polideportivos de la ciudad de Valladolid, que nos ha cedido el ayuntamiento a un módico precio del 10% de la electricidad que produce, o sea que no nos está regalando nada. Estamos intentando facilitar a través de las comunidades energéticas, que son procesos colectivos bien chulos, energía propia de cercanía a las personas que o bien no tienen dinero suficiente como para pagarse una instalación y no hace falta hacer esa inversión, o bien no tienen un tejado encima de su cabeza para poder tener su propia instalación de autoconsumo. A partir de ahí también nos están, y de hecho está ahora mismo en votación, las personas socias de la cooperativa. Recordad que tenéis hasta mañana a las 12 de la noche para votar, por favor, hacedlo. Una de las cuestiones que encontraréis en la votación de nuestra asamblea que acaba mañana es ofrecer otros servicios complementarios, porque tenemos un equipo de instaladores, 3 personas, 3 aguerridos y muy profesionales trabajadores, que llegan a vuestras casas a poneros unas placas o a poneros una instalación de aerotermia, y muy a menudo nos dicen, oye, ya que me pones este cuadro de la luz que lo tengo un poco no sé qué, ya que estáis aquí, ¿no me podríais arreglar estos baldosines que se me han...? Bueno, o sea, efectivamente no son servicios energéticos, no estamos transformando el modelo energético gracias a poner unos baldosines, pero sí estamos aportando un servicio que nos reclaman nuestras socias y nuestros socios, ¿no? Pues esta es una de las preguntas que queremos responder, que queremos dar respuesta en la asamblea, para ver si nos autorizáis a dar este tipo de servicios
complementarios, puntuales, sin ser los mayoritarios, claro, pero que sí que sirvan para resolver las necesidades de las personas. Y todo ello atravesado también con otra de las líneas de trabajo que tenemos, que es de la I+D+I, de innovación, proyectos europeos, proyectos de cooperación, proyectos de intercooperación, en el que en un mercado como el energético que está cambiando cada semana, ver hacia dónde ir testando modelos de negocio, actividades distintas, monitorización de instalaciones, flexibilidad de la demanda, agregación de consumo, bueno, términos que están un poco en lo conceptual, pero no se plasman en cómo aplicarlos a los consumidores, pero que puedan servirnos para definir nuevos servicios que puedan satisfacer las necesidades de los usuarios. Estamos intentando pues, evolucionar como va evolucionando el mercado en Europa. Muy bien, Santiago. Bueno, y David, ¿qué nos cuenta de movilidad? ¿Cómo respondéis? ¿Y observáis que en el breve tiempo que lleváis funcionando ya van cambiando las necesidades? Pues, ¿cómo contribuimos desde Club Movilidad? Bueno, aunque es verdad que lo que más conocido tenemos son los servicios de movilidad compartida, que llamamos Carsharing, Motosharing, damos también otros servicios, porque al final la cooperativa lo que pretende es modificar la movilidad de las ciudades y de los municipios. Entonces, una serie de servicios que damos, que había bastante, que había una cierta demanda al principio, sobre todo, es el tema de asesoría de instituciones públicas, ayuntamientos. Aquí hemos hecho una asesoría con el Ayuntamiento de Valladolid, con Simancas, con Laguna de Duero, etcétera, porque bueno, había bastante desconocimiento sobre el tema de movilidad eléctrica y tampoco se sabía muy bien a quién recurrir. Y bueno, nosotros dentro de los socios teníamos gente que se había dedicado a este tipo de actividades, sobre todo en Madrid, y ese nicho hemos dado bastante asesoría, hemos hecho encuestas de movilidad, un poco cómo poder organizar la movilidad en distintas ciudades. En este caso lo hemos hecho con el Ayuntamiento, con el anterior equipo municipal, y eso era como una demanda que existía y no se sabía muy bien a quién referirse, que además lo que de informase no estuviese como muy sesgado. Si hablo con Renault y yo hago un plan de movilidad, seguramente que me diga que tengo que llenar la ciudad de coches y además de Renault. Entonces, esa parte lo hemos, bueno, desde el principio, esa asesoría a instituciones y entidades es una demanda que había y que damos respuesta de la cooperativa. Otra demanda que también había bastante es, tenemos una oficina de resolución de dudas de movilidad, que le hemos tenido dentro de un proyecto que teníamos, que se llamaba Valladolid Respira, que estábamos todas las semanas dando asesoría de movilidad, y bueno, pues al final todo el tema del coche eléctrico al final es complicado para la gente, saber cuánto vale un vehículo eléctrico, cómo hago para cargarlo, vivo en Palencia y estoy en Valladolid, me llega el coche, tengo autonomía, no tengo autonomía, me voy a quedar tirado. Estas demandas, que cada vez un poco como que la gente ya empieza a ver un poco más, pero al principio era casos de voy a ir a Boecillo, me llega el coche, tengo autonomía. Sí, tienes autonomía para llegar a Boecillo. Que ahora como que están un poco ya más asumidas, pero cuando empezamos había bastantes dudas de, bueno, ¿qué es la movilidad eléctrica? No tanto la compartida, sino la movilidad eléctrica, ¿qué es lo que es? ¿Qué me puede aportar? Si me sale bien a precio, no me sale bien a precio. Y esa era una demanda bastante amplia porque es complicado un poco el mercado del vehículo eléctrico, también un poco asesorar de, es verdad que el coche eléctrico contamina más que el de gasolina, porque lo he visto en un vídeo de YouTube, no sé qué. Bueno, de ese tipo de bulos. Otra respuesta que también damos es, al final poner una cooperativa es complicada, y cuando tienes además mucha parte tecnológica, todavía algo más complicado, y es dar también ayuda a otras cooperativas similares a las nuestras que han surgido por España, un poco ayudar con lo que nosotros ya hemos adquirido un poco de conocimiento, bueno, pues intentar que otras cooperativas que, bueno, pues puedan acelerar un poco y no tengan ese periodo de un año igual aprendiendo cómo lo puedo hacer o no. Eso también lo realizamos. Y luego, lo principal de la cooperativa, al final queremos reducir las emisiones en las ciudades. Lo que más emite es tema de calefacción, pues ahí tenemos energética con aerotermia, etcétera, y la movilidad. La movilidad es lo que más contamina dentro de las ciudades. Entonces, ahí damos respuesta, claramente, la cooperativa tiene como objetivo reducir las emisiones, ahí damos respuesta a una necesidad de gente que quiere moverse de otra manera, pero que, por distintas circunstancias, pues no quiere comprarse un coche eléctrico, cosa que nos parece muy bien, porque no es cuestión de quitar coche de gasolina y poner coche eléctrico, eso no es de la solución. Entonces, gente que quiere otro modelo de movilidad, que quiere un modelo pues, más cooperativo, ahí claramente damos respuesta, pero también a gente que no tiene vehículo privado
Antes la gente de mi edad cumplía los 18 años y en el verano te sacabas el carnet de conducir. Eso ahora no pasa tanto, ahora tenemos muchísima gente con 24, 25 o más edad que se acaban de sacar el carnet de conducir y no quieren un vehículo, porque lo van a usar de forma muy puntual. ¿Existían empresas de alquiler anteriormente? Sí, pero el modelo es un poco distinto. Son modelos de alquiler que suelen ser por días si tienes que coger el vehículo, especialmente aquí, estación de trenes, y esto es otra cosa distinta, de lo voy a usar 35 minutos, pues hago un alquiler de 35 minutos y además lo cojo y lo dejo en mi zona. Esa demanda de movilidad más puntual es lo que cubre un poco la cooperativa. Y estaba enfocado sobre todo, por código de contaminación, desde Valladolid hacia afuera. Ese es el servicio que ofrecíamos, había esa demanda. Cojo el coche en Valladolid, me voy a mi pueblo, me voy a Palencia, me voy a Madrid porque tengo que trabajar en Madrid. Ahí cumplimos con esta demanda. Pero lo que pasa es que nos dijeron la gente, ¿y para movernos dentro de la ciudad? Y dijimos, pues en autobús. Bueno, en autobús. Pero dijeron, bueno, no sé qué. Y es un poco cuando dijimos, bueno, vamos a cubrir otra necesidad que tiene la gente, que es el moverse dentro de la ciudad. Al final Valladolid ya tiene una cierta extensión. Si quieres ir de Parquesol a España, pues bueno, tienes una cierta extensión. Y un poco ahí lo que empezamos a cubrir, todavía de forma un poquito precaria, es el tema de movilidad dentro de las ciudades con el tema de las motos, que era como la otra demanda, que podíamos hacerlo con los coches, pero no encajaba en nuestra filosofía de coger un coche de 2 toneladas para moverte dentro de la ciudad, pues contribuimos bien poquito a mejorar la movilidad dentro de las ciudades. Entonces, esa demanda que teníamos de me quiero mover dentro de la ciudad y lo quiero hacer de forma ecológica y además es que no tengo coche ni tengo moto, pues eso también cumplimos un poco con el tema ahora de Motosai, que es un poco, bueno, nos parecía que podía tener bastante sentido en una ciudad del tamaño más o menos de Valladolid, porque hay gente que dice, bueno, ¿y no lo podéis poner en mi pueblo? 300 habitantes, igual se puede hacer andando. Entonces, es un poco lo que cubrimos tanto con necesidades de movilidad de los cooperativistas, de no tengo coche, no quiero coche, lo quiero hacer en modo eléctrico, no tengo dinero para comprar un coche eléctrico, que es una inversión muy grande, ahí respondemos, y en entidades. Hay muchas entidades que, sobre todo, que el tema de la movilidad les cuesta, pero les cuesta a nivel de... Hay normativa estatal o de la DGT que no se conoce y tienes que darle charlas, explicarse a las propias administraciones. Entonces, bueno, es un poco esas dos partes lo que cubrimos desde la cooperativa. David, muchas gracias. Bueno, pues ya vamos con Manolo. ¿Cómo lo vivís esto desde Cogerme? Bueno, lo vivimos. Yo antes de nada me gustaría centrarme en dos conceptos que han salido aquí encima de la mesa y que yo creo que nos unen a todos y todas, y es la coherencia en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y los valores éticos que hay detrás de estas experiencias, de la vuestra y de otras. Y hoy estamos incumpliendo una de ellas, me vais a disculpar. Tenemos aquí a 4 hombres representando a estas 4 cooperativas. Cuando me consta, porque además tenemos esa voluntad expresa de que la paridad, tanto en hombres y mujeres dentro de las cooperativas y en sus representantes, esté sobre la mesa. Y me consta que en Ecogerme, por ejemplo, las 2 personas que están contratadas son mujeres, en el Consejo Rector la mayoría son mujeres, en Energética me consta que hay un escrito que dice que hay que primar ese relevo entre hombres y mujeres, en la banca completamente en los mismos términos y en Equivi igual. Entonces me vais a disculpar ahí porque aquí tendría que estar Guadalupe, que es la que debería de estar aquí, pero estoy yo que soy un hombre y por eso os pido disculpas en este momento. Dentro de esos valores y de esas actitudes que tenemos de dar servicio a nuestra gente, que forman parte de la cooperativa, que en estos momentos pueden ser más de 120 familias aproximadamente los que se compran habitualmente en Ecogermen, o por lo menos son socios y socias. Las necesidades son de 120 familias, es decir, cada una tiene su pedrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, intentamos llegar a eso, igual que lo intentan hacer los grupos de consumo o la gente que está intentando primar todo lo que significa la producción y el consumo ecológico, ¿no? Las necesidades son muchas y, por tanto, lo que nos llega a Ecogermen son, oye,
me podéis traer tal producto o tal rama de alimentación porque en mi casa somos vegetarianos o somos veganos o nos gusta más la carne. Entonces, todo eso es bastante complicado, pero se intenta llegar a eso en ese sentido. Y luego hay una cosa que yo creo que también has oído aquí, que es quienes venimos del mundo del sin ánimo de lucro, nos es difícil adaptarnos al mercado, porque hemos vivido y trabajado siempre sin ánimo de lucro, es decir, por la cara, for the face, que dicen ahora, ¿no? Entonces, las grandes empresas, los grandes fondos de inversión tienen muchos millones de euros o de dólares para hacer lo que quieran con el ámbito que quieran. Es decir, si quieren poner coches en Valladolid, no ponen 2, como el Kiwi, que se maneja a otra escala, ponen 200. Si quieren abrir una línea ecológica en determinado centro comercial, invierten X millones de euros en llenarte una zona de ese supermercado con unos productos y con unos carteles, producto ecológico, kilómetro cero, todo eso ya lo tiene el mercado asumido, lo tiene perfectamente asumido. Sabe que, porque además las estadísticas lo dicen, cuando vamos a comparar a un establecimiento, si además de la línea de producto convencional hay unas estanterías que ponen esto es sin gluten, esto es ecológico, esto es tal, pues ya compramos una parte de nuestro consumo diario en esa parte. Lo que no sabemos, o a lo mejor sí que lo sabemos, es qué significa ese pequeño porcentaje en las estanterías en relación a su política comercial. Les da igual si compran dátiles de Israel, que sabéis que están bombardeando y siguen bombardeando Gaza, o compran un determinado queso en Entrepinares, que lo tenemos allá al lado, que solo produce sus quesos para una determinada marca comercial. Bueno, intentamos solventar, esquivar todas esas dificultades y darle a esas familias que quieren consumir de otra manera otras vías alternativas. Que efectivamente lo ecológico, además ese es otro debate también largo y tedioso sobre el tema de los precios. Podríamos entrar en otro debate teórico, pero ya me han dicho que teórico no, que es el valor y precio. Es decir, si a mí un kilo de, por ejemplo, lo último que ha habido de coliflor, que era muy cara, venía muy cara del mercado, alguien dice, no, es que yo para eso me la compro allí a la puerta de mi casa, que tengo un supermercado que me la trae no sé de dónde a la cuarta parte de la mitad de precio. Vale, muy bien. Bueno, podemos seguir discutiendo de ese asunto, ¿no? Pero en ese sentido, el servicio que puede cumplir una cooperativa de producción y consumo ecológico, pues está en el debate, en la reflexión, en saber o intentar explicar por qué hay esas diferencias. Bueno, si a ti no quieres comprar una coliflor al precio que se vende por los motivos que sea, comprar unos cuantos kilos de garbanzos de ahí de al lado de Segovia, que son buenísimos, en ecológico, o un vino, no sé qué. Quiere decir que el debate puede estar ahí encima de la mesa y las dificultades y la comprensión de cada una de las familias que acceden a estos asuntos son variopintas, con lo cual, pues bueno, vamos entre unas y otros intentando esquivar las muchas dificultades que se dan en este sector. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos habéis compartido esta evolución que tienen vuestras cooperativas y vamos a entrar en un tema fundamental, muy importante, ya lo habéis mencionado todos en vuestras intervenciones, que es la cooperación, la colaboración entre cooperativas. Entonces, ¿consideráis que la colaboración con otras cooperativas es importante para favorecer vuestro cometido social y ampliar el impacto de vuestro trabajo? Entonces, arrancamos contigo, David, ¿te parece? Yo creo que
no es que sea importante, es que lo llevamos un poco como línea principal. Yo creo que todas las cooperativas tenemos esta línea de hay que trabajar con otras cooperativas para llegar a un poco al objetivo que nos estamos tratando de nosotras. Por varias razones. Para empezar, porque un poco unidos se hace la fuerza. Entonces me refiero, hay muchas cosas que complementan si necesito aportación de dinero y tengo una necesidad de crédito, pues va a ser más sencillo. Si necesito, en nuestro caso, energía, pues tenemos energética. Así que un poco te cubre las necesidades que puedes tener en tu día a día. Pero un poco más allá de esto es que, al final, lo que hemos comentado, es decir, aquí no hemos venido a ganar dinero, que hay que pagar a los trabajadores, eso también hay que tenerlo claro, sino que se viene un poco a cambiar el modelo. Y para cambiar el modelo, al final, no te vale una empresa convencional. Tienes que hacerlo de forma cooperativa en la que todo el mundo, independientemente de la capacidad económica que tenga, pueda participar. Y esto, al final, hace que el modelo cooperativo y unido con otras cooperativas es un poco como la parte principal. O sea, al final no es tan importante cuántos coches tenemos en la ciudad de Valladolid, o si hemos comprado motos más o dos motos menos, sino un poco qué estamos ofreciendo a nuestros socios y a otras cooperativas y cómo decidimos eso. Cómo decidimos si ponemos más coches o si ponemos menos coches. O cómo decidimos si aportamos capacidad para apoyar a esta cooperativa o no la apoyamos. Es decir, vamos a decir que la parte de poner coches, pues cada cooperativa nos dedicamos a una cosa. Pero casi es un poco como la excusa, es decir, un poco al final es cambiar el modelo social. Todo lo que pretendemos es cambiar el modelo social. Entonces, eso es muy importante y además cooperativas y que la mayoría somos sin ánimo de lucro, que yo creo que también eso es muy importante porque al final hay cooperativas que es una empresa bajo otro modelo, pero que se dedican claramente a ganar dinero. Y por encima de todo, por encima de a que su estatuto pone no sé qué tema social, luego van a ganar dinero por encima de todo. Y las cooperativas que somos sin ánimo de lucro, que todavía cuesta bastante entender cuando vas a alguna institución y tal, si es sin ánimo de lucro, yo creo que nos han dicho, bueno, si es sin ánimo de lucro, entonces es gratis el servicio de alquiler de coches. Y yo como diciendo, pues no sé dónde lo vamos a pagar. Esto en un ayuntamiento, no voy a decir en cuál, no desvelo. Entonces, es un poco, es decir, la colaboración, antes lo hemos dicho. ¿Cómo nació Ekiwi? Colaborando con una cooperativa que estábamos en Cataluña, junto con, en este caso, con Sol Energía. ¿Cómo nació Energía? También colaborando con otra cooperativa, es decir, que está un poco en el ADN. Y además, nosotros desde la cooperativa tenemos convenios de colaboración con otras muchas cooperativas, un poco para, bueno, que la gente que ha tenido que hacer además una aportación para ser socio de la cooperativa que sea, que participar en otro no te suponga un esfuerzo económico, porque igual hay gente que no puede hacer esa aportación, etcétera. Facilitamos que una vez que ya te has metido un poco en el mundo cooperativista, pues ya digas, mira, pues tengo la energía con energética, el coche con Ekiwi, las finanzas con Fiare, etc. La colaboración es que hace la fuerza porque hay actores muy grandes dentro de la sociedad y si no nos ayudamos entre la gente que tenemos los mismos valores, por la parte del servicio que ofrezcamos cada uno, pues lo tenemos complicado. Entonces, yo creo que lo llevamos en el ADN y es un poco lo que nos da fuerza y lo que nos diferencia de otros modelos de, en vez de competir, colaborar. Y yo creo que es un poco siempre lo que nos demanda, además, nuestra base social. Así que es primordial para las cooperativas, en nuestra opinión, colaborar con otras cooperativas y con otras entidades que apuestan por otros valores que no sea el de mercado, producir y maximizar los beneficios. Muy bien, David. Bueno, pues vamos a seguir con Santiago. ¿Habéis tejido también vosotros alianzas con otras cooperativas? Sí. O sea que la respuesta rápida, y para no comer más tiempo a la mesa, porque en esto vamos a estar todas de acuerdo, sí, por supuesto. Y ya. Si quieres que lo desarrolle un poquito, vale, solo emitirme a la reflexión, porque me parece que es, o sea, planteándome por qué yo consumo en Ecogerme, bueno, consumo en mi red de consumo, y cuando no me llega en mi red de consumo me paso a Ecogerme a comprar, porque tengo el dinero en Fiare, porque me muevo en Ekiwi, porque tengo la electricidad energética. Solo te falta vivir en Tejiendo Vida. Porque no me habéis dejado. Que alguien se me ha adelantado. Que eres muy joven. Alguien se me ha adelantado. No es por un afán de lucha. No es por un afán de contestar. No es por una inquietud de responderle al sistema y de mantener viva el espíritu de lucha en la trinchera. Es justamente por lo contrario, es por salir de la trinchera.
Yo consumo en Ecogermen y me muevo en eKiwi porque eso me hace más feliz. No por joder a Carrefour, ni a Renfe, ni a Renault. No, es porque yo encuentro la felicidad ahí. Y eso es lo valioso de estos modelos. Nos sirven no como alternativa a Iberdrola, que también nos sirven para dormir tranquilos por las noches y ser más felices. Y ya está. Esa es la razón por la que intercooperamos, no hay otra. Una razón muy potente. No se me ocurre otra. Muy bien, Santiago. Y bueno, Leandro, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo es vuestra experiencia en esta colaboración? Me ha gustado tanto el intervento de Santiago ahora que me gustaría seguir consiguiendo. El otro día escuchaba yo ahí en la facultad a Perú decirle a, pues eso, a 150 jóvenes que daba gusto, ¿no? De cómo los profes aliados bajaban de clase, porque no van, claro. Y además tenían que hacer luego un trabajo de lo que decía el otro de las medidas éticas y citar a Sartre con la famosa frase esa de que hoy en día es muy actual, más que nunca, que lo más revolucionario hoy en día es mantener la esperanza, ¿no? O sea, esa es la revolución principal y es verdad que a veces lo hacemos para eso, ser felices, para mantener a nivel en grupo, en comunidad o individualmente, o sea, eso sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, nosotros, como ha dicho David, es que la naturaleza es esencialmente cooperativa, la nuestra, igual que de todas estas entidades, por lo tanto eso está efectivamente en el ADN, ¿no? De nuestras organizaciones. Cuando hacemos las evaluaciones socioambientales, cuando nos pide pues, un préstamo sobre Ecogermen, energética o Tejiendo Vida, pues hacemos la evaluación de indicadores y ahí hay un diálogo muy fértil en donde contrastamos. Puede ser otra cooperativa o no, porque no solo prestamos, damos financiación a entidades de la economía social y solidaria, si es una entidad que da impacto social y ambiental positivo, también le prestamos, pero en esos casos dialogamos y en ese diálogo le decimos, oye, ¿participas de una cooperativa de energía ética? Como energética, que es la que tenemos al lado. No me lo planteo, no la conozco, se lo proponemos, ¿no? Ese diálogo que hacemos previo a la concesión del crédito, si se le concede. O si es una entidad que pudiera utilizar los servicios de movilidad, o bueno, no sé si viene al caso dialogar sobre la alimentación, ¿no? Esos servicios de catering, por ejemplo, pero ese diálogo lo establecemos y lo proponemos, con los seguros éticos, con toda la gama, efectivamente. Ahora me acordaba, según decía también David, de aquellos que somos ya, que peinamos, no sé lo que peinamos, pues... me acordaba de Enrique del Río, ¿os acordáis? Era uno de los precursores en España de la economía solidaria y decía aquello de hace ya muchos años de la rueda de la solidaridad por el cambio global. Decía, hay que intercooperar en muchos ámbitos, pues claro, de eso se trata, eso estamos buscando, ¿no? Que la cooperativa que nosotros pues, estemos incluidos pues muchos servicios. Entonces nosotros en particular, pues por ejemplo, si nos hacemos un desplazamiento a Burgos que han pedido un préstamo o vamos a hacer allí un encuentro, pues utilizamos los vehículos de Kiwi, eso lo tenemos claro, no los propios. O nos vamos a la Asamblea de Sevilla, que luego nos toca estar cargando hasta las 4 de la mañana buscando un cargador, pero nos vamos a Sevilla con el coche de Kiwi lleno el coche, o eso es intercooperación. En concreto tenemos acuerdos de colaboración con entidades cooperativas significativas, como puede ser, antes te he citado, con REAS, ¿no? La Red de Economía Alternativa y Solidaria, o con CEPES, que agrupa más de 40.000, ¿no? Empresas, permitirme los datos, el 10% del PIB es de economía social en España, no de economía solidaria, pero sí de economía social. ¿Cómo no vamos a tener acuerdos con esas entidades, favoreciéndolas con condiciones ventajosas en sus préstamos, en sus servicios financieros que les ofrecemos, y con otras, ¿no? Diversas, como es, por ejemplo, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas, o FAEDEI, que es la Federación de Empresas de Inserción en España. Bueno, yo diría que todo esto, sin lugar a dudas, lo que favorece esta intercooperación que tenemos de forma activa, pues es el fomento de lo que estamos buscando, que es la misión principal, participar y enriquecer y crear sinergias en lo que es el contenido de este encuentro, que es la economía social y solidaria, y en particular para algunas entidades lo que más nos mueve es la economía solidaria, aquella que efectivamente trabaja sin ánimo de lucro. No significa no tener beneficios, que los tenemos, millones de euros ya, y además somos rentables, con un FIARE, es lo que buscamos, por supuesto, pero una rentabilidad bajo unos modelos de balance social. No me enrollo, si no yo me dice, oye, eso es teoría, y aquí es contar las vuestras experiencias. Pues muy bien, vamos a cerrar ya esta pregunta con lo que nos cuente Manuel, que seguro que para Ecogermen también es importante la colaboración. Sí,
lo que han dicho David y Santiago ya está, ya diría, vale, pues ya está, pasa a la siguiente, ¿no? Pero bueno, por daros alguna pista, a mí me parece que en todo este asunto lo importante también es el tamaño. Y el tamaño no tiene por qué ser ni grande ni pequeño, sino valorar qué tamaño se tiene, ¿no? Me consta que otras cooperativas que trabajan en los ámbitos también del consumo en ecológico, pues en función y dependiendo de qué comunidad autónoma o qué ciudad y demás, pues la importancia del tamaño también lo tiene, porque llevan muchos más años. Antes os citaba Cataluña o el País Vasco o Valencia en el tema de la producción y consumo por la temperatura, por la climatología, pero no es solo eso, son distintas maneras de acercarse al cooperativismo. Me consta que en el País Vasco el cooperativismo lo tienen en el ADN, es decir, y ciudades muy propensas y donde ha habido grandes cooperativas de distinto tipo. En esa crisis que antes nos hablaba Leandro del 2008, se salvaron gracias a esa manera de actuar en cooperativas, ¿no? Eroski puede ser la referencia mayor, aunque no venga al caso, pero hay otras, de las gamas blancas, etcétera, etcétera. Quiero decir que el cooperativismo nos ayuda a reflexionar sobre experiencias anteriores dentro del sector, ¿no? Y hay experiencias y contactos previos con otras cooperativas que han trabajado ya en la relación con productores y con consumidores en ecológico, en el País Vasco, en Cataluña o en otros sitios, o en Madrid, donde está ese supermercado que es muy famoso, que es el de la OSA, que es un centro de referencia, también hablando de voluntariado y de sin ánimo de lucro, que nos dan pistas para, si no volver a cometer los mismos errores, sí de los errores de los demás aprender algunas circunstancias, ¿no? Por eso simplemente reflejar que el tamaño de una cooperativa pequeña, mediana o grande es importante, y me consta también que, por ejemplo, en el tema de las viviendas, de la construcción de viviendas, es más barato, sale más barato al final ser una cooperativa que no ser otra cosa distinta de personas que se juntan para. Porque el mercado también, que es lo que hemos hablado otras veces, el mercado ya está pensando en eso desde hace mucho. Hay empresas que asesoran a las cooperativas, hay empresas que trabajan con las cooperativas para determinadas cuestiones relacionadas con la construcción, y cuando acaba la necesidad de tener esa cooperativa para que la construcción, en vuestro caso, sea más barata, la cooperativa desaparece para pasar a formar parte, pues, de las comunidades de viviendas normales, ¿no? El mercado lo puede casi todo, y el mercado si eres grande o eres pequeño te respeta más, probablemente. Santiago antes no se atrevía a decirlo, pero somos, porque yo también soy, de la cooperativa, aparte de las agrarias, la más grande de Castilla y León. Bueno, algo se estará haciendo en ese sentido. Cogermen no, Cogermen es una cooperativa muy pequeñita aquí, pero depende de cómo estés posicionándote ahí, tienes más capacidad o menos para moverte. Y si juntas más la potencia de distintas cooperativas que ahora se han sumado, nos hemos sumado para juntar servicios entre distintas cooperativas, eso fortalece mucho más ese tejido social del que hablaba antes Leandro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ha quedado claro que la colaboración es muy importante. Todos habéis manifestado que es fundamental. Entonces vamos a seguir con el tema. Y os vamos a hacer una pregunta bastante especial para el tejido de vida. ¿Qué colaboraciones, beneficios, sinergias pueden crearse entre vuestra cooperativa y una cooperativa de viviendas colaborativas como es Tejiendo Vida? A ver, Leandro, empezamos. Por la pasta, ¿no? Importante, sí.
decir que yo me acuerdo en la asamblea esta que he citado antes de Rivas hacia Madrid, que nos fusionamos Banca Ética y Fiare, y fuimos Fiare, Banca Ética desde entonces, pues apareció un tipo que era de Travensol, ¿no? ¿Qué es eso y tal? Y hablando de ello, nos empezó a contar lo que no sabíamos, ¿no? Que era eso de la vivienda colaborativa, el cohousing, tal. Este era senior. Bueno, decir que Fiare, no tengo nada que vender, es evidente, si es que somos aquí todos de lo mismo, ¿no? Pero bueno, Fiare ha estado desde los inicios, yo creo que fue pues, 2007 o por ahí, y ha apoyado ya, que yo sepa, pues unos 12 proyectos, ¿no? de este tipo, ¿no? Pues empezando por aquellos más antiguos, no sé si fue Travensol o Entre Vecinos, ¿no? En Madrid, hasta el último que me tengo constancia, que es en Pontevedra, que se llama Valdecorvi. Pues bueno, es el banco de referencia, es evidente, para superar eso del credit scoring, es decir, del algoritmo, de meter los datos. Entonces es un sector, eso hemos oído a Juan, ¿verdad?, al director financiero, que no, aparte que no lo entienden, el modelo que se les está proponiendo para pedir un préstamo, no encaja en sus esquemas, en sus parámetros de solvencia. Entonces, muy difícil que con los, digamos para ellos, factores de riesgo que lleva implícito un proyecto de esta característica operativa, de esta naturaleza, que lo puedan financiar. No nos consta que hayan financiado ninguno, la banca, pues bueno, no sé, a lo mejor han financiado una parte, Sostecil, que era de bastante pasta, ¿no? En Cataluña, en Barcelona. Entonces, bueno, yo diría que la primera, tenemos un depósito vivienda, por ejemplo, donde el que deposita pues, sus fondos, pues hay una parte de intereses que van a parar a este tipo de proyectos de vivienda colaborativa, es una de las formas directas que tenemos, ¿no? La primera de colaboración posible es evidentemente financiar el proyecto de cohousing que se nos presente, adaptando el préstamo a las necesidades de esa entidad, ¿no? No es lo mismo Tejiendo Vida, con un tipo de proyecto, que otros que son, en Ibiza había uno, ¿le conocéis?, que era de 3 familias, me parece. Había otro que era nos hablaba Juan, de mujeres homosexuales en Navarra, que se habían juntado un grupo de 4 familias, o bueno, algo así, ¿no? Es decir, que puede haber tantas fórmulas de cohousing o de colaboración viviendo, como lo expliquéis luego, y eso responde a unas necesidades y a una adaptación que las finanzas tienen que realizar, ¿no? Adaptar el servicio financiero a la necesidad de ese modelo. Evidentemente podemos apoyar la promoción y la difusión del modelo, y lo hacemos, ¿no? Cuando damos una charla, yo no hay charlas donde no solo vendo mi libro, es decir, también hablo y citamos esta misma tarde, casualmente, con un grupo de gente del ámbito donde yo trabajo y tal, en La Salle, pues vamos a hacer un café y tal, pues yo voy a hablar de energética, voy a hablar de Kiwi, voy a hablar de Cogermen, porque me piden que hable un poco de cómo adaptar, en concreto, bueno, en fin, como el consumo responsable, ¿no? Pues no solo son las finanzas. Entonces, ¿la vivienda colaborativa forma parte de ese modelo de cambiar el modelo de vivienda, etcétera, etcétera? Por supuesto. Entonces, difundimos y colaboramos en la promoción y dar visibilidad. También intercambiar ideas, porque claro, si aquí hay 12 modelos financiados, y ya lo habéis hecho, ¿no, Martín? Y como hemos hablado a veces, Paco, en los encuentros del ámbito de la red de Fiare, pues cómo no vas a poder dialogar con alguien a quien ya se la financia previamente, que tiene años de experiencia, Travensol o quien sea, ¿no? Digo yo, ¿no? Es que estaréis en ello. Esas experiencias y buenas o malas prácticas pues son enriquecimiento, ¿no? Luego podemos participar en la inversión de lo que va implícito con el modelo, digo yo, ¿no? Que es la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental, según construyáis, pues para todo eso, además en intercooperación. Nosotros somos expertos en financiar ese modelo de energía alternativa, está dentro, ¿no? Y son personas socias pues, energética, etc. Entonces, ahí cómo no vamos a entrar en la financiación, en el asesoramiento, en hacer la vivienda con criterios de sostenibilidad, ¿no? En el autoconsumo energético, desde la financiación. Entonces, bueno, yo diría que en resumen, que los riesgos de exclusión financiera que lleva implícito un modelo de vivienda colaborativa, de que te financien, no ya, hombre, vosotras lo hacéis por principios, ¿no? No vais a Fiare porque sois el único que me va a prestar, porque en el credit score no entramos del Banco Santander, lo hacéis por coherencia, bien. Pero en todo caso, estamos cumpliendo ese papel, de que si no habría una exclusión financiera, es decir, que es una de las identidades de Fiare, ¿no? Responder y dar el crédito a toda aquella entidad o persona que es insolvente, es decir, que no es solvente para el mercado bancario, que dice que no, esa persona no se le debe prestar porque el programa dice que no, ¿no? Que es así de frío, así de calculador, ¿no? Entonces, pues estamos ahí para eso. Y aquello que, por ejemplo, a nosotros en la pregunta inicial nos parecía imposible, que era un sueño hecho realidad, después de
10 años, 20 años, más de 20 años, en algunas de las entidades aquí también, ¿no? Que es posible, pues es igual para un proyecto como el vuestro, que lleváis mucho tiempo pensando en ello, y de otros que ha habido en España, para España, evidentemente, y una de las factores para que eso se haga realidad, evidentemente, son las finanzas éticas que cierran ese círculo, que decía Enrique del Río de la rueda de la solidaridad para el cambio global, y que sin unas finanzas es imposible, ¿no? Las finanzas que crean también y apuesten por ese modelo, ¿no? Independientemente de que lleve riesgos o no les lleve, ¿no? Muy bien, Leandro, muchas gracias. Y bueno, en el caso de Cogermen, Manolo, ¿cómo...? Bueno, pues él ha empezado por la pasta, yo por la comida. Igualmente importante. Muy importante porque comemos todos los días, ¿no? Y el modelo que estáis trabajando de tener una manera de consumir en común, ¿cuántas familias sois? 44 apartamentos, 44 personas, tener un comedor, una cocina común, un comedor común, donde quien quiera y pueda acceder a la alimentación, pues hay una referencia en lo ecológico, puede ser Ecogermen. No digo que sea lo único, pero ahí nos tenéis para vuestra disposición, con precios que pueden ser igual que hacemos con otras entidades, con precios especiales o con ese tipo de iniciativa, diremos, directa al consumidor. Pero luego hay otras muchas cosas que se pueden hacer en común, como son cursos de cocina, como son reflexiones sobre qué significan determinados productos en nuestra alimentación, qué significa consumir determinadas cosas. Todo eso, aunque sea más teoría, tiene luego mucho que ver con qué compro o qué dejo de comprar, ¿no? O dónde lo compro, ¿no? Esas reflexiones, pues desde Ecogermen y con una cooperativa como Tejiendo Viva, pues va a ser muy fácil poner en marcha ya, en cuanto que tengáis la posibilidad. Y luego reforzar un poco el papel de trabajo en común con el resto de cooperativas. Sí que es cierto que hay otras experiencias de cooperativas de gente que vive en apartamentos o en sitios más o menos tutelados, entre comillas, que casi ninguno son tutelados porque no se puede, pero ahí en los temas de alimentación y de todo lo que tenga que ver con la teorización de lo que significa lo que comemos y lo que no comemos, pues es la vía principal que se me ocurre para ir explorando, además, que probablemente cuando estéis ya viviendo en común y en la parcela de aquí al lado, pues igual surgen otras cosas, o igual a nosotros se nos ocurren otras, o dentro de las experiencias que van surgiendo de esas de Vallesol o de otras historias, pues también veréis que hay otras cosas que os podemos servir y a las que estamos a vuestra disposición. Gracias, Manolo. 10 segundos, que es que se me ha olvidado una cosa. He puesto el punto de vista en la financiación, evidentemente también cuando empecéis el funcionamiento, que ahora he escuchado a Manuel, evidentemente la gestión colectiva de la cuenta corriente o la cuenta de crédito que tengáis, de ser un modelo operativo, eso entraría íntegramente pues, un modelo como decía, de banca ética. Tanto la gestión colectiva de las cuentas, que probablemente entiendo que sean colectivas, pues una cuenta de crédito abierta, como la individual de cada uno de los miembros, ¿no? Entonces, bueno, la canalización del ahorro colectivo, pues, evidentemente que bueno, vamos a jugar con ello, ¿no? Estar funcionando en base al modelo de finanzas éticas. Interesante, la claridad. Bueno, y David, ¿en qué punto se pueden cruzar nuestros caminos? Bueno, un punto que se puede cruzar es como la jornada de hoy, ¿no? O sea, el apoyo mutuo, el difundir lo que hace cada cooperativa y tal para que se nos conozca, porque al final, parece que nos conocemos todos, luego no nos conocemos todos, que al final hay proyectos que gente de una cooperativa no conoce de la otra. Eso es importante, que a veces decimos, somos los mismos en todo. Bueno, no. Cada uno compartimos una parte, pero siempre tenemos gente que solo está en cada una de estas cooperativas. Y es importante un poco crear esa red y difundirlo, eso es importante. Y luego, lo que podemos un poco ofrecer, aunque aquí necesitamos que Energética ponga cargadores, porque si no, estamos regular, si no, ¿eh? Claro, no, ahí estamos regular. Pero, a ver, un poco lo que diferencia de Tejiendo Vida es una cooperativa de vivienda, pero que no es una cooperativa un poco como entendíamos al uso, igual de las cooperativas más de tema de
construcción de vivienda que tenían típicamente los sindicatos, que es simplemente construir vivienda, X viviendas, y hasta aquí un poco lo que diferencia es que tienes ese espacio común. O sea, que es un poco pues, el espacio común de cocina, el espacio común de ocio. Pues si estáis compartiendo cocina-ocio, ¿cómo no vais a compartir coche? O sea, claro. Entonces, un poco lo que esta cooperativa es un poco proveer de servicios de movilidad. Y esto además ya lo hemos hecho en Madrid en concreto. No era una cooperativa donde lo hemos puesto, sino que simplemente era una comunidad de vecinos, que creo que eran de ciento y pico viviendas, que no pusimos como tal nosotros los vehículos, sino que les dijimos es cómo tenían que poner todo el sistema, todo el servicio, para, evidentemente, dentro de la propia comunidad de vecinos, pues tener unos vehículos compartidos. En este caso, recordad que eran 2 vehículos, y que es lo que usaban, bueno, una parte de la comunidad de vecinos, que habían llegado a un acuerdo y utilizaban esos vehículos. Vehículo compartido para moverse, en este caso por Madrid, claro que la necesidad es altísima de movilidad. Pero que es un poco, cuando estás compartiendo espacios, normal es seguir compartiendo otros espacios. Y el tema de movilidad, que es bastante importante, es ahí desde donde Kiwi, con cargadores de energética, es muy importante, que luego no estaréis cargando coches sino al día y noche. Es un poco donde se puede un poco tanto ofrecer el servicio como también asesorar cómo se puede hacer directamente de los propios propietarios de Tejiendo Vida, cómo poder organizarse, no tanto igual con el Kiwi o como la forma que sea, sino cómo poder tener ese servicio de que con un solo coche igual podemos estar los 17 apartamentos cubiertos con 2 coches. Un poco cómo lo hemos hecho, la experiencia que lo hemos hecho ya en otras comunidades, un poco ayudar en esa solución al problema de movilidad. Muy bien, David. Y bueno, pues ya esta ronda la vamos a cerrar con Santiago. ¿Cómo podemos conectarnos con... Más trabajo, te das. Yo estoy ahora con el tío Gilito con los... Bueno, varias cosas. De hecho, que no salga de aquí, pero ya estamos haciendo algunos números. O sea, ya nos habéis pedido. Alguien ha pedido un estudio a alguien de autoconsumo, que es todavía muy preliminar y demás, y estamos encantados de hacerlo. Bueno, podemos proveeros de un suministro de energía renovable, cooperativa, de la que necesitéis comprar del exterior, aunque bien es verdad que eso va a suponer que vamos a perder alrededor de una docena y media de contratos eléctricos cuando os vayáis a vivir ahí, me cago en... No sé si nos va a salir a cuenta. Bueno, eso, si queréis contar con el suministro energético, sin duda tenéis que hacerlo con energética. En el tema de instalaciones, como os he contado, vuestro proyecto cuenta con una instalación de autoconsumo fotovoltaico. Mis compañeras están haciendo el primer estudio con los datos del estudio de demanda energética del edificio que nos habéis pasado para ver el dimensionamiento. Os la instalaremos encantados, si queréis. Me imagino que buscaréis otros presupuestos y me imagino que el nuestro, como nos ha sucedido, lo conté en la asamblea, no fue ya la pregunta de Chuchi, como nos ha sucedido en un pueblo de Salamanca, el nuestro será más caro. Os lo digo desde ya. Lo que nos gustaría es que os preguntaréis por qué. Porque, como hemos hecho en este otro pueblo de Palencia, con las calidades que les ofrece la competencia y con las tipologías de protecciones que ofrece la competencia, el nuestro va a ser mucho más barato. Es decir, si queréis una instalación buena, os va a salir más cara; si queréis una mala, os va a salir más barata. Pero os la instalamos la que queráis. Nos vendemos por el precio. No, nos gusta, al final vamos a hacer esa instalación cara en este pueblo de Palencia. Era una noticia ayer. Porque nosotros nos gusta trabajar con elementos y con sistemas, bueno, de calidad y que protejan, ¿no?, las instalaciones y demás, y nos gusta hacerlo con esa garantía. Entonces, si queréis que os hagamos la instalación de autoconsumo, encantados. Si queréis que os hagamos la instalación eléctrica de toda la vivienda y el contratista que tenéis se deja, encantados. Por lo menos intentar ver si tenemos capacidad y tenemos capacidad temporal, que ahora ya estamos un poco de esta manera. Como tenéis un edificio, no me sé los números con detalle, pero tenéis un edificio bastante eficiente, o sea que vais a consumir prácticamente como un mechero. Entonces, supongo que tendréis una cubierta plana. Sí.
Bueno, vais a tener una cubierta con suficiente capacidad que probablemente tenga capacidad suficiente para generar más electricidad que la que demandéis. Quizá os podáis proponer, me dice Chuchi que no. Bueno, quizá en caso de que haya más superficie de la que tenéis, de la que necesitaríais, quizá podíais plantearos crear una comunidad energética con el vecindario del entorno y tejer alianzas también con el barrio en el que vais a vivir y llegar a algún acuerdo con vecinos. Estos son procesos complejos y que habrá que aquilatar muy bien en lo jurídico, que se pueden abrir ese tipo de relaciones, ¿no? Y tenéis una instalación de consumos, no sé si vais a individualizar los consumos de cada uno de los apartamentos, vais a tener un único suministro, que yo recomendaría que fuera así, aunque podáis individualizar los consumos. Quizás queráis hacer algún tipo de seguimiento de esos consumos individuales para cargar de alguna manera, de forma diferencial, al que consume mucho del que consume poco, no lo sé. Si necesitáis algún tipo de servicio de gestión y uso de las instalaciones, maximización de los aprovechamientos energéticos, pues podemos echar unas cuentas y echaros una mano. Y vais a tener un espacio, una corrala buenísimo para la celebración. Y si en algún momento nos acogéis para celebrar, no sé si cabremos, una asamblea energética o una fiesta energética o un concierto energético o lo que sea, nosotros encantados. Ole, ole, ole. Muy bien, pues muchas gracias, Santi. Muchas gracias. Voy a haceros una cosa. Y recogiéndole el guante a David, porque dice, igual hay gente de las cooperativas que no nos conocemos entre sí, y efectivamente, y afortunadamente que no nos conozcamos porque debemos... Pues si no es este verano de hacer una paella para todos y todas las socias de las cooperativas que estamos aquí implicados, nosotros les invitamos y luego ya veremos a ver. Perdón, les invitamos el 18 de junio que celebraremos una fiesta energética probablemente en el Parque de los Almendros, en Parque Sol, donde vamos a celebrar nuestro 10º aniversario, una fiesta de aire libre a la que estáis, por supuesto, todas invitadísimas. Pues ya tenemos fecha, 18 de junio. Paella. No sé. Paella y les invitamos a todos. Y luego, cuando tengáis vuestra casa, lo que pasa es que para eso falta un rato, pues lo celebramos también con otra. Grande. 14. Sábado 14. Sábado 14. Muy bien, celebraciones que no Pues falten, efectivamente, que hay nos que sobran los celebrar. motivos. Vamos a llegar al final de este bloque, de esta mesa. Muchas gracias a las cooperativas que estáis presentes por haber compartido vuestras experiencias. Nos habéis hecho recorrer distintos ámbitos de la economía social, pero conectados con una misma filosofía, que es transformar desde lo colectivo y poniendo siempre en el centro a las personas. Ojalá que vuestras voces, otras muchas como las vuestras, pues sigan resonando y fomentando el cooperativismo que nos da tantas herramientas reales para cambiar las cosas. Así que con esta energía vamos a seguir adelante con el resto del evento. No sé cómo andamos de tiempo. Muy justo, ¿eh? Vamos.